Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí, darnos de nuevo la oportunidad de poderos contar nuestra experiencia, hasta donde hemos llegado, porque nosotros no vamos a hablar ni vamos a evangelizar absolutamente nada que no hayamos de algún modo comprobado, verificado, intuido o sabido. Que es lo que finalmente, por lo que uno tiene que hablar, cuando uno lo sabe, no cuando uno lo cree. Y como siempre, pues también os pediremos que, por favor, que no nos creáis. Porque si nos creéis, pues entonces no hacéis el esfuerzo de verificarlo. Y hoy quiero hablar mucho sobre esta pasión, ¿no? que también tiene que ver con lo que nos enseña el eneagrama, que es la pasión del tipo 9, la desidia, la cidia. La pereza de Dios, la pereza de mí, la pereza de hacer, la pereza de revelarme, la pereza de crear, la pereza, porque además estamos alrededor de una sociedad que nos puede incitar a la pereza y a la paguita, en un momento dado, la paguita, a la subvención en un momento dado y tal, ¿no? Y es decir, aquello que se llama pedir y no ofrecer y tener resultados por lo que uno ofrece, ¿no? Y eso es muy bonito porque a cierta edad es muy interesante, a los 20, 30, 40, 50. Incluso yo conozco muchas personas que también con 60 tienen motivación para volverse a reinventar, ¿por qué no? Pero es importante comprobar en esta vida y no morirnos sin haber sabido de lo que somos capaces. Porque sería una pena, nos lo vamos a perder. Y entonces eso solamente se hace si no estamos en los tentáculos de la pereza, en los tentáculos de dejarnos llevar. Y además tenemos muchas tentaciones para caer en la cidia se llama, y es una tremenda pasión, que es como decía Claudio Naranjo, es como un demonio, que además le llaman a la cidia el demonio de mediodía. El demonio de mediodía, pensarlo, y tal, no se trata de un tenebroso y oscuro, no, el demonio de mediodía. Y es muy interesante pensarlo porque va a ser lo que en un momento dado nos haga tirar la toalla con las leyes o depositarlo en un compartimento para decir, bueno, esto me parece muy interesante, ya lo revisaré. Cuando lo que realmente creo que estamos diciendo son cosas que pueden dar magníficos resultados y que fundamentalmente consisten en hacer cosas. Para hacer cosas, por ejemplo, es modificar un comportamiento, que ese comportamiento está dándonos lugar a malos resultados. Eso es hacer algo. Uno se cree que tiene que ser Einstein, ¿no? Que va, humanitos ignorantes como todos nosotros. Y hacer cosas es salir de la zona de confort de vez en cuando y arriesgarse un poquito, comprobarse, valorarse, arriesgarse a cometer errores, que es una de las cosas que en leyes siempre nos ha creado algunos sentimientos encontrados, porque nos han dicho siempre que no hay que cometer errores. Y justo las leyes te dicen, bueno, pues si no cometes errores no aprendes. Y también te vienen a decir que los maestros iluminados los han cometido todos. No les falta ni uno por cometer. Porque si les faltara uno, le faltaría por aprender algo y por tanto no serían maestros. Y entonces si lo pensamos así y tal, pues entonces nos tranquilizamos con el hecho de que, bueno, luego la cuestión es no cometer siempre el mismo error. Que sería como la otra cara de la moneda, ¿no? Oye, llevo 60 años haciendo exactamente lo mismo, obteniendo siempre los mismos resultados y estoy un poco harta. Vale, fenomenal. Momento para modificar comportamiento. Bien. Bueno, Jorge, pues hemos hablado tú y yo mucho de la cidia. ¿Tienes algo que añadir antes de que empecemos con las últimas ítems de incondicionalidad? Bueno, solamente decir que la cidia es el pan nuestro de cada día. Está incorporado en nuestros hábitos, está incorporado en nuestros patrones recurrentes de pensamiento, en nuestros patrones recurrentes de conducta, ¿no? En aquellas acciones que hacemos desde el piloto automático y sin cuestionarnos realmente nada. Pero no solamente es lo que ejecutamos, tiene que ver también con aquello que pensamos generalmente, ¿no? Con nuestro sistema de creencias
creencias que es demasiado circular, sin que nos demos cuenta nosotros de ellos, ¿no? Creemos que somos auténticos, creemos que somos espontáneos, creemos que somos creativos y en realidad en la mayoría de los casos estamos solamente reaccionando desde un sistema de creencias que tenemos muy instaurado dentro de nosotros y que está muy condicionado y que no nos damos cuenta de ello. Entonces, muchas veces nosotros implementamos ciertas modificaciones en nuestros hábitos, pero si no los estamos refrescando, si no estamos siendo conscientes de ellos, pues más tarde que temprano volvemos a regresar al patrón habitual, que es muy fuerte, Está muy que es muy entrenado. recurrente en nuestra vida, que está muy entrenado efectivamente, ¿no? Está En muy algunos de entrenado. nosotros tiene 20, 30 años y en algunos otros pues 40, 50, Y 60 de se entrenamiento. sobrevive, y se sobrevive. Así es. Entonces solamente es eso, para darle también una connotación distinta a la asidia y que no creamos que se encuentra como que muy lejos de nosotros, ¿no? En realidad está en nuestro día a día. Mm. Es muy interesante el estudio de las pasiones que se ha hecho desde hace pues, más de 2400 años en este planeta, cuando las sociedades empezaron a instalarse y quedó tiempo libre para pensar. Eso ahora, bueno, pues en 4000 antes de Cristo empezaron a darse las primeras sabidurías, es decir, personas que de repente tenían tiempo para reflexionar y empezaron a sacar las mismas conclusiones. Y es impresionante porque son exactamente las mismas que las nuestras, solo que se han ido diciendo a través de la historia, de la filosofía, a través de la historia perenne, con diferentes, vamos a decir, maneras de decirlo, ¿no? La que nos llega ahora, además, esta de leyes universales, por uno de los motivos por los que nos gusta, es porque la cidia no nos va a agarrar porque no lo entendamos. Que es una de las grandes acidias para estudiar es decir, leyes espirituales. Y, por ejemplo, si nos pusiéramos con leyes universales que se han ido dando a lo largo de la historia, lo dejaríamos, porque son mentalistas y además cada párrafo es como una poesía con 1000 metáforas y además tampoco yo creo que se aclaran mucho ellos de vez en cuando, pero bueno, eso ya es un juicio de valor o una valoración. Pero el caso es que ahora se nos ha venido diciendo muy sencillamente, muy prácticamente y bueno, eso no quiere decir que sea más sencillo ahora que con otros lenguajes, pero podemos aprovecharnos de esto porque ya no es que no lo entendamos, que es lo que nos ha pasado siempre cuando hemos estudiado ética, hemos estudiado lo que nos contaban estos sabios, Auribondo y todos estos griegos incluso. Ponte a leerte un libro de Platón, es decir, no es fácil, ¿no? Hay que ir viendo cómo tenía la cabeza y cómo hablaba y cómo pensaba y cuando yo lo he intentado me ha encantado, aunque sea 4 líneas es increíble cómo llegó este hombre a tener pensamiento, ¿no? Pero hay que pensar que en una cultura de guerra, en una cultura patriarcal, en una cultura, es decir, que te pueden en un momento dado chirriar algunas cuestiones, pero las que hay de base, ninguna. Es impresionante. Y bueno, esto venía a cuento a que sí, esa va a ser la gran, vamos a decir, recomendación que vamos a hacer para este verano, observar nuestra pereza. Pero no la pereza de tomar el sol en la playa, porque es verano, eso no es pereza, eso es lo más rico del mundo. Sino cuando lo dejas para mañana, cuando sabes que tienes algo y prefieres tener angustia que hacerle frente, cuando tienes que tomar decisiones y entonces, bueno, pues se requiere que se sea un poco valiente y se arroje uno. Es decir, los tentáculos de la pereza las iremos conociendo a medida que nos autoobservemos, porque para cada uno dichos tentáculos serán diferentes. Tendrán diferentes caras, pero lo que sí que decía Claudio Naranjo es que los grandísimos disfraces de la pereza serían los que tuviéramos que conocer mucho más que nuestro eneatipo. Llegaba hasta ese punto. Y si lo pensamos, este demonio de mediodía no tiene mala prensa. Si dices envidia, si dices vanidad, si dices ira, si dices lujuria, si dices gula, avaricia, cobardía, sale uno espeluznado, ¿no? Pero pereza, ¿sabes? Bueno, como que tiene mejor prensa. Es más bueno uno si solo tiene pereza que si tiene todas las demás. Por eso es muy interesante que lo veamos como demonio de mediodía, que es todavía más fuerte. Y que es además la base en la que anidan todos los demás demonios, pasiones, es decir, tentaciones de la vida, maneras de ser que nos llevan apasionadamente a hacer lo que Jorge decía hace un momento, que es en vez de hacer,
reaccionar. Ahí es donde está el piloto automático. Pero eso sí, si sobrevivimos, te das cuenta además que la acidia es una pasión visceral. Y lo que único que pretende el cerebro reptiliano es sobrevivir, sin mal que bien, bien que mal, mientras que salga sano y tal, ¿sabes? Es decir, más vale malo conocido que buena por conocer, ¿eh? Y virgencita, virgencita, que me quede como estoy, que no, que tal, ¿para qué voy a cambiar? Oye, qué pereza, ¿no? Qué lata, ¿eh? Bien, ¿cuántas veces pensamos eso? Bueno, pues ahí están los tentáculos de la pereza, que verlo incluso de una manera que os dé morbo, porque es la manera de pillarlo. Y con un pelín de picardía y sentido del humor también, porque si no queda uno asustado. Y bueno, Mario, ¿dónde estás? Ah, sí, es Y que estoy también aquí. estás a oscuras y casi no te veo. Estoy aquí en Estamos la aquí echando un biblioteca, discurso sobre la pereza, Mario. en La Guardilla, sí. Ahora tiene ese nombre, esa palabrota tan grande que se llama procrastinación, ¿no? Que es a ir aplazando las cosas importantes por aquellas que nos dan más placer. Y eso es una manera enmascarada de esta actividad que estás comentando, de la pereza, ¿no? Decir, bueno, esto bueno. Voy a hacer esto que me apetece más, me voy a poner con el móvil aquí, que está más simpático esto. Y esa es una de las estrategias que tenemos los humanos para engañarnos, autoengañarnos. Pero sí que es a mí particularmente, bueno, me he sorprendido algunas veces, por supuesto, pero sí es cierto que los perezosos me ponen de los nervios. Y es una cosa que es de las que a veces peor llevo, ¿no? Pero bueno, está ahí y todos lo somos y todos incurrimos en la procrastinación habitualmente, ¿no? Y bueno, pues como tú decías, también hay una cosa, tú hablando de las pasiones humanas, que decías que la pereza no es que esté muy mal vista, que bueno, se tolera más, pero hay una que fíjate si se tolera mucho, lo del orgullo, ¿no? Me siento orgulloso, el orgullo hasta se venera, ¿no? Y sin embargo es una de las cosas para mí más terribles que hay, Bueno, quizá el orgullo la sería soberbia. la que tiene buena prensa y tal, o mejor Claro, prensa hasta que se conoce que es el gran pecado capital. por eso la soberbia, el Pero orgullo y además Claudio soberbia. Naranjo ya al final lo decía sin ningún tipo de recato. No porque los dos sean peor que los demás, porque es que todos los demás también tenemos orgullo. Y si no, ¿Y de qué míratelo. manera? ¿Y de qué manera? Claro. Pero yo estoy orgulloso pues es una frase muy aceptada, ¿no? Me llena de orgullo y satisfacción ese tipo de cosas. Pues aquí es donde lo he visto y me ha gustado porque hicimos un taller de males del mundo, males del alma, el eneagrama Sí. de la sociedad. Y cómo influenciamos en la sociedad a través de las pasiones y cómo las pasiones propias de la sociedad incluso nos influencian también a nosotros y cómo es un camino que exige una transformación. Es decir, no es un camino que conlleve varios pasos, hay que transmutar, ¿no? la manera de tener una actitud ante la vida. Y cuando hablamos de abundancia y prosperidad no estamos hablando de dinero, estamos hablando de No, ansiedad, de no ansiedad. ¿De exactamente. acuerdo? Que es como nosotros mejor entendemos ese estado. Porque si no, vuelven otra vez las creencias, vuelven otra vez las culturas, vuelven otra vez los malos entendidos. Y entonces uno piensa, no, es que para que tener dinero tengo que ser, no. Por eso me gusta como que no sea esto a lo que nos refiramos cuando nos estamos refiriendo es abrir la puerta a sentirse abundante, valorado. Cuando uno se Valorado. siente abundante, sobrado. Es decir, sobrado quiere decir que si vas a dar una conferencia puedes tener ansiedad, pero si vas a dar una conferencia es porque puedes dar la conferencia, si no, no irías a dar la conferencia. Con lo cual lo interesante es pensar que sí puedo dar la conferencia y punto. Y eso es hacer cosas. ¿Qué es lo que de repente, ay, no, porque soy muy tímido, porque soy muy vergonzoso, porque no soy tan inteligente? Claro, si empiezas con toda esa orquesta celestial, ¿cómo vas a dar la conferencia? Entonces, aquí lo que te dicen es que hazlo, lo que te pida la vida, lo que en esos momentos se te proponga. Eso es lo que hay. Y entonces, ahí eso es lo que es tener una actitud abundante. Uno se pone y tal y hace lo que le piden, a lo que se ha comprometido y punto. Y que sale bien, pues estupendo. Que sale mal, pues estupendo. Si sale regular, pues estupendo. Si sale, salió.
y listo. ¿Y qué es lo que tengo que aprender para la próxima vez? Y punto. Y entonces, cuanto más sencilla hagamos las cosas y tal que tienen que ver con el comportamiento, y más confianza, porque para hacer las cosas sin pensarlas, muchas veces lo que hay que tener es confianza, ¿de acuerdo? En uno. Bien, pues justamente en lo que no tenemos que tener tanta confianza es en la mente, y sí en un momento dado en lo que se llama el hacer, en el comportarse. ¿Cómo me comporto? Ahí es donde va a estar cualquier llave, tanto relacional como de cualquier tipo de objetivo que nos propongamos, haciendo cosas, no esperando a que nos las den, no pidiéndolas. Hay una cosa que nos encantó, ¿verdad, Jorge, cuando lo estudiamos? Y es que nos enseñaron a rezar, ¿te acuerdas? Y rezar Sí, sí, era sí, claro, ofrecer. por supuesto. ¿Tú te acuerdas? A ver, Era cuéntame. ofrecer, sí, 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 fue muy interesante esa Es muy parte porque interesante. generalmente uno está en la posición del pedir, ¿no? Del pedir, del solicitar, del rogar, de suplicar, ¿no? Y efectivamente este cambio de chip donde decían que la oración tenía que ver más bien con un agradecimiento y con un ofrecimiento, ¿no? Y ofrece uno lo Lo mejor que que quiere tiene pedir. uno de nosotros mismos, así es. Pero también en un momento dado, y esto no viene de la información de leyes, ¿no? Sino de alguna otra propuesta, uno puede también en un momento dado ofrecer un problema o una situación que está atravesando y que no concibe, al menos en principio, el poder resolverla. Se puede ofrecer en un momento dado, mira, te ofrezco este problema o esta situación que tengo y me pongo a disposición de lo que la vida tenga para mí, ¿no? Para enseñarme, para mostrarme y atravesaré la experiencia como mejor puede y sepa, ¿no? Es muy interesante porque se sale uno también de esa posición en la cual solamente está uno muy pequeñito esperando que venga de fuera todo resultado. Ahora que tú estabas hablando de la asidia, Isa, de la pereza, ya no quise yo interrumpirte, pero se me vino a la mente una cuestión que también tiene que ver con el darnos cuenta nosotros de los resultados que estamos teniendo, pero no querernos hacer responsables de la generación de los mismos, ¿no? Eso para mí también es una connotación que tiene que ver con la asidia o con la pereza, ¿no? El hecho de mirar los resultados y no tratar de buscar dentro de mí mismo cuál es la consecuencia que los está generando, cuál es el comportamiento, cuál es la actitud, cuál es la manera como me estoy comunicando o me estoy relacionando yo para obtener ese resultado. Generalmente lo asociamos con la buena, con la mala suerte, o generalmente lo asociamos con los comportamientos de los otros, ¿no? Y que son los otros o la vida misma la que me está orillando a mí a tener este tipo de comportamiento y no realmente asumimos una responsabilidad o corresponsabilidad con el hecho de lo que se está presentando. Hacia allá es hacia donde va un poco más también la incondicionalidad, ¿no? Con el hecho de hacernos responsables de la generación de nuestros propios resultados. Muchas de las consultas que recibimos los psicólogos son personas que quieren pareja, por ejemplo, para poner un ejemplo de los más comunes, ¿no? Y entonces, bueno, pues quieren a una persona honesta, a una persona agraciada, a una persona sobrada bueno, pues de cuestiones básicas, de necesidades, y entonces hago hacer una lista, ¿no? Y entonces vamos a hacer en esa lista en uno mismo. Para poder ofrecer eso y tal a la persona y tal que vaya a ser correspondiente con recibirlo. Y entonces es, en vez de pedirlo, ofrecerlo. Hay muchas personas que, ¿qué pasa? Que es que yo no soy honesta, no, es que como estás pidiendo a alguien honesto, hay un tema con la honestidad. Yo no digo que no estés siendo honesta, pero parece que tienes un tema con la honestidad, ofrece la tuya. Y entonces uno se empieza a hacer, como tú muy bien dices, también responsable, pero sobre todo que adopta la actitud de no pedir, de no estar en una edad mental y emocional de 3 años, de 5 años. Aunque tengamos un cuerpo de 40. Seguimos pidiendo, papá, papá, mamá, mamá. Y entonces no, Italia es algo que ocurre y lo sabemos los psicólogos, ese ego que le llamamos es un constructo que se hizo entre 3 y 5 años, que tiene una edad mental y una edad emocional más o menos de esa edad, quizá un poquito más, vamos a decir entre los 4 y los 7 años, depende de dónde se haya quedado fijado, que es la fijación, lo que a partir de ese momento va a ser nuestra obsesión, hasta que ya esa obsesión, que también se llama fijación o que se llama una manera de ver la vida a la defensiva, sea cuestionada por nosotros mismos.
pero si lo miramos desde esta óptica, pues sería muy interesante dejar de patalear como un niño o como una niña. Y entonces hacerse adulto significa el saberse creador de lo que uno desea y buscar ese camino. Y entonces aprovechas la vida, porque si no luego te mueres y en el último momento que dicen que hay conciencia, dices, Dios mío, aquel día no se han hecho nada. Y aunque solo sea por eso incluso, pero vamos a pensarlo, que es porque así es como vamos a ser felices, más felices, o vamos a tener menos ansiedad, y todas las recetas precisamente que significan los motivos de consulta que luego aparecen en un psicólogo, en un terapeuta, ¿no? Que es que uno no se puede gestionar, uno no se hace con uno mismo, ¿no? Entonces es cuestión de no esperar, sino hacerlo. Y si uno a la primera no lo consigue, pues ya mira a ver y tal, ¿sabes? Pero que es tener una actitud en la vida, como dice Felipe Lleras, como un caballo, que hasta que cuando retrocede está yendo para adelante. Y entonces esa base del comportamiento. ¿Cuál es el enemigo del comportamiento? ¿Cuál es el enemigo del hacer? ¿Cuál es el enemigo? Es la pereza, la inercia, la procrastinación, como decía Mario. Aquello que te hace mal, que bien, bien, que mal, pues me quedo como estoy. Que luego además hay personas que dicen que son las personas inteligentes, porque eso lo relacionan con que están adaptadas. Y es muy diferente estar adaptado a estar resignado. La adaptación es un signo de inteligencia, pero eso no significa que uno se quede adaptado y punto. No. Uno se va adaptando y desadaptando en función de hacia dónde va yendo, ¿no? Pero sí, es cierto que estamos en un mundo en que todo eso se nos pone difícil, queridos amigos, muy difícil. Tenemos 1000 tentaciones y tenemos además también una alimentación basada en unas digestiones y en lo que corre por nuestras venas no es precisamente muy motivador. Y tenemos además como muchas tentaciones que nos hacen pues quedarnos donde estamos, entretenidos. Así que los tentáculos de la pereza están por todas partes, ¿no? Y quería señalar esto como uno quizás de las cuestiones más importantes, que podíamos ponérnoslo todo. Yo no sé si al final Ana Bárbara venía. Ah, sí, es que no te veía. Es que me arma un lío con el enlace. Hay mucha gente que debe de estar en paranoiada intentando entrar porque hay 2 enlaces. Qué horror. Pero bueno, es lo que hay. ¿Este se está grabando? Pues no, tampoco, ¿no? Así se está grabando. Muy bien. Bueno, pues había algunas cosas que estaría muy bien que repasáramos. El otro día estábamos hablando de los 3 primeros ítems de la incondicionalidad. Ahora nos quedan, pero vamos a ir muy rápido y tal para que luego podamos pues charlar, y para no dejarlo a medias el taller, pero vamos, hay un buen resumen en cada uno de los... A ver dónde estaba. Empezábamos hoy con la lealtad. Bien, y vamos a esto, pues hacer un pequeño repasito no cansino de instrucciones, no, sino de revisión de términos, para no cansarnos y no terminar con la cabeza como un bombo. Y entonces, bueno, ahora vamos a repasar pues un concepto de la incondicionalidad que se llama lealtad. Y entonces pues he visto cosas interesantes en el artículo, que a lo mejor pues cada uno tiene el concepto de las cosas de las que luego hablamos, tal y como le han ido en la vida, tal como las ha experienciado. La palabra lealtad significará para cada uno de nosotros algo diferente y tendremos ejemplos diferentes que nosotros llamamos el que nos hayan sido leales o no nos hayan sido leales, o que hayamos sido leales o no hayamos sido leales. Eso en función de cómo nos lo han explicado. Y entonces es muy interesante el ver la diferencia que hay entre obedecer leyes a ser leal, que es un poco de lo que trata este primer documento. Y entonces habla además me ha hecho muchísima gracia porque habla sobre
me parece que eran los incompatibles y tal, ¿no? O sea, lo que hay en la tercera dimensión de los incompatibles. Aquí está lo de las personas incompatibles, ¿no? Entonces me moría de la risa pensando en cómo somos de pequeños para poder hacernos incompatibles unos con otros, ¿no? Porque luego hay otros estados de conciencia en donde somos compatibles, ¿no? Pero de allá hay personas incompatibles, pues da un poquito y tal, por favor, con sentido del humor, pues un poco la prueba del algodón de cómo está esta humanidad y cómo vamos en relaciones, ¿no? Solamente por el hecho de que existan personas incompatibles. A algunos nos hace más gracia que otros porque tenemos tantos ejemplos de la tontería, de lo de que somos compatibles o de lo que somos incompatibles, pero es verdad que se puede llegar a un grado de incompatibilidad cuando el carácter es muy fuerte. Cuando estamos dominados por las pasiones y el carácter es muy fuerte, se pueden llegar a momentos y estados de conciencia en los que existe la incompatibilidad, es decir, agua y aceite, ¿de acuerdo? Con respecto a unos y otros, ¿no? Y muchas veces hemos dicho que avanzar por el camino significa el delimitar a las personas que puedan entorpecer en un momento dado por incompatibilidad, lo que es el ir empezando a ir un poquito más ligeros de equipaje. Menos lo que hablábamos, lo que son las relaciones llamadas obligadas. Aunque no nos gusta mucho ese nombre, pero es así que se llama y no es una información de leyes, es una información más bien... Sí, también Gerardo hablaba de que la relación con la madre es una relación que si no se lleva bien está pendiente, siempre. Es muy importante. ¿De acuerdo? Y eso parece que todas las, vamos a decir, las escrituras sobre ética y sobre espiritualidad hablan de esa relación, que es muy importante. Luego apareció también el padre como persona que estaba, vamos a decir, ligada a lo que se creó como la familia. Y entonces ahí sí que tendremos que ver el grado de lealtad. Porque me hacía muchísima gracia que yo leía que los hermanos son accidentes genéticos, Jorge, pero eso lo decía Gerardo, es decir, no son relaciones obligadas, sino accidentes genéticos, si te caen bien te relacionas con ellos y si no, no, y tal, ¿no? Y entonces eso está muy bien porque quita cargas, ¿no? Sí, y sobre todo porque muchas veces, conforme vamos avanzando en edad, hay una segregación de las familias nucleares y los hermanos muchas veces se van a vivir a otros países, a otras ciudades, etcétera. Y eso lo comentaba Gerardo, ¿no? Que muchas veces solamente es, de alguna manera sucedieron este tipo de relaciones para que en una temporalidad de la vida se acompañaran juntos, pero muchas veces la vida misma los separa, ¿no? Hacia distintos proyectos y condiciones geográficas, ¿no? Y muchas veces se separan. Entonces él decía, no necesariamente va a haber una relación directa, como sí existe con los hijos o como sí existe con los padres, ¿no? Ahí sí que hay una relación directa de apoyo mutuo, ¿no? Y con los vecinos, para no ponernos tan espirituales. No te vas a mudar porque te cae mal el vecino, con lo cual es también una relación obligada. Es decir, es que eres correspondiente con el vecino, luego arréglalo y tal, ¿no? En caso de que la cosa no vaya agradable, ¿no? Y bien, bueno, pues esto es interesante el ver que muchas veces confundimos en ser leales a una causa o ser comprometidos con algo en deber, en tener ese deber. Y eso estropea precisamente la felicidad que puede llegar a tener un compromiso. Y en este error hemos caído todos, y nos hemos llenado de deberes para ser más psicoespirituales, cuando realmente no hay absolutamente ningún deber. Y esto lo vemos en las diferencias que hay entre lo que son las normas y lo que son los acuerdos. En los niveles de lealtad lo que se hacen son acuerdos. En los niveles de incompatibilidad, como veremos luego, lo que se hacen son normas de convivencia por incompatibilidades, o sea, por ser brutos. ¿De acuerdo? Se tienen que hacer leyes, ¿no? Y eso sería la dimensión en la que estamos, esta sería la que queremos pasar, es decir, cuando hablamos de dimensión hablamos de actitud. No hablamos de irnos a otro planeta, ni a otro mundo, ni nada. Esto se hace aquí, en nuestro micromundo, ¿no? Y entonces, pues esto lo vamos a mandar porque me parece que está muy bien y ahora pues, nos quitaría prácticamente la hora el ir punto por punto, porque quiero que veamos también lo que es el servicio, porque también hay mucha confusión en ese aspecto, ¿no? Y entonces lo que viene a decir es que
que distingamos, ¿no?, entre lo que es la lealtad con un compromiso que uno ha adquirido libre, alegremente, y además estando con toda su alma puesta en ello, en la felicidad que le produce, al marcarse compromisos que convertimos en deberes y que nos convierten en marionetas o en títeres de haceres que encima además no forman parte de nuestra voluntad real, es decir, de aquella que nos gusta tener, que es hacer las cosas porque nos gusta hacerlas, porque nos hemos comprometido a ello y porque nos hace sentir vivos y conectados con los demás. Y cuidado porque hay el ego 1, el ego 4, el ego 3, pues que todos los egos, el ego 8, todos los 6, el 6, puede convertirlo todo en que uno es más bueno si más se sacrifica. Y si más cumple con su normativa interna, porque además tenemos un crítico interno que está especializado. Y entonces no, esto te viene a decir que va, que seas libre, que te comprometas a aquello que te ponga contento y te haga feliz a ti y a los tuyos. Y eso sí, cuando uno se compromete y está haciendo acuerdos, esos acuerdos y tal, y es una cosa que me encantó del cuadrito que había un poquito antes, esos acuerdos en caso de normas son derogables porque es decreto, que me encantó, y aquí los acuerdos son modificables por consenso. Es decir, no se convierten en ley, ni tampoco tienen castigo, lo que tienen son consecuencias. Como todo en la vida, ¿sabes? Es decir, pero no castigos y miedo y temor, que es lo que nos da cuando no cumplimos con nuestros deberes y nos inventamos deberes para sentirnos comprometidos por la vida y nos estamos equivocando. Y me ha parecido importante. ¿Tienes algo que decir sobre esto, Mario? Sí, por supuesto. Hombre, hay una cosa que quizás convendría aclarar mucho, que es que a veces un falso sentido de libertad se malentiende y eso lleva asociado pues, a una falta de compromiso. Y sin compromiso pues no hay abundancia, sin compromiso no hay incondicionalidad, sin compromiso no hay evolución, no hay nada. Entonces muchas veces personas que dicen, es que yo no me comprometo con nada ni con nadie, yo soy ser libre. La libertad en sí, tal cual se entiende, solo existe a nivel interno. A nivel externo, yo por lo menos no conozco un entorno de absoluta libertad, ¿no? Ni siquiera los países democráticos somos absolutamente libres, ¿no? Pero eso hay que dejarlo clarito, o sea, la libertad y el compromiso van de la mano, es decir, se puede ser libre pero comprometido. Y ahí es donde hay abundancia, ahí es donde hay condicionalidad. Ahí es como cuando uno se casa pues, y tiene hijos, pues ya no puedes pensar por ti solo cuando eras ser soltero y que hacías lo que te da la gana, más o menos. Ahora ya tienes que pensar por la familia, tienes que pensar que eres padre, que eres marido, en fin, tienes una serie de compromisos adquiridos. Y otra cosa sí que me gustaría resaltar mucho es que las normas por regla general, las normas son disonantes, es decir, crean disonancias, son unilaterales. Crean rebeldía. Crean rebeldía, desobediencia, y eso no es deslealtad. Hay normas que hay veces que saltárselas porque son ridículas. Te perdemos la voz, Mario, a ver si te arreglas Lo que es en sí la norma es una cosa que es disonante por regla general. Entonces el acuerdo sí, el acuerdo es resonante, el acuerdo es la base para establecer pues, una buena colaboración, digamos, un sentido de compromiso absoluto. Y qué bien sería un mundo solo basado en acuerdos, ¿no? Pero obviamente, como estamos donde estamos, pues en esta tercera dimensión pues, necesitamos de normas y de leyes y de cosas que se hacen unilateralmente y se imponen, ¿no? No queda otro remedio porque hay gente que no se puede hacer acuerdos con ellos, ¿no? Como decía Gerardo también, hay gente con la que no se pueden hacer acuerdos. Sí, los que hemos llamado, que me daba la risa a mí, incompatibles. Incompatibles, sí. ¿Sabes? Es decir, y nosotros por mucho que queramos estamos también en la tercera dimensión y también somos incompatibles con otros, ¿no? Estamos precisamente tratando de salir de la incompatibilidad. El eneagrama es una gran herramienta porque nos hace por lo menos comprender esta torre de Babel. No es una panacea para nada, pero por lo menos nos da una brújula. Nos da un mapa y una orientación y sobre todo nos da la humildad suficiente para entender que todos los demás tienen su prisma, tienen su forma de ver la vida, tienen su forma de interpretarla. Entonces, pues eso ya es un baño de humildad muy importante.
y de respeto. Claro, entonces sin esas variables es imposible la convivencia muchas veces. Qué bien, qué maravilla. Si es que yo lo veo, cada vez lo veo más fácil, lo que es simplemente amar, respetar, tan fácil, ¿verdad? Ya, pero bueno, nosotros humanitos que nos han mal educado, Ya, es decir, no nos han contado estas cosas y además era porque no lo sabían, sí, pues tenemos que volver a educarnos. Esto es un ítem de autoeducación, porque al sí, final sí, es lo que va sí. a pasar, que nadie nos va a venir a educar, Estamos sobre en todo a los reciclaje, rebeldes. estamos en clase de reciclaje, clase de recuperación, como cuando... Y, Sí, Jorge. Di. sí, sí, Isa, antes de que vayas a pasar al servicio, a mí me gustaría mencionar algo ya nada más para cerrar el Sí, tema por de la supuesto, lealtad. tú eres además el gran experto en un momento dado. No, no, que va, que va. Es Siempre un nos tema que me cuentas lo de interesa. la lealtad, hombre, Es que siempre es nos un lo tema que me cuentas. interesa muchísimo porque es un tema que me ha tocado mucho de manera personal, entre otras cosas porque he sido un gran desleal, ¿no? Y eso lo cuento aquí en Petit Comité y porque es algo que estoy aprendiendo a trabajar en mí mismo, ¿no? Y entonces cuando uno está trabajándoselo, pues entonces uno tiene cosas que contar al respecto, ¿no? Claro. Aquí lo que yo puedo compartir es un ejemplo que tiene que ver con el ámbito empresarial, ¿no? Por ejemplo, con los relojes checadores, que no sé si se les llame así en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, ese es el tema de cuando tú asistes a trabajar, pues tienes que Sí. registrar de alguna manera tu horario de entrada y tu Ya, horario de salida, ¿no? Fichar, sí, o como le llame, ¿no? ¿Por qué existen esos sistemas o estas normas? Pues porque la gente generalmente se los brinca, porque si no existirían, pues aquellos que están contratados para entrar a trabajar a las 8 o 9 de la mañana, pues llegarían a las 10 o a las 11, ¿no? Y entonces como tiene que haber una cierta normalización para que se cumpla con esto, pues se colocan este tipo de normativas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que si no las cumples, pues dan lugar a alguna sanción, a un llamado de atención o algún descuento económico o lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Cómo se podría uno hacer correspondiente a no tener que fluir o trabajar en este tipo de esquemas o de sistemas a través de la lealtad? Cuando uno realmente cumple con su compromiso sin necesidad de tener un policía detrás de ti que te esté vigilando para que tú cumplas, que el policía puede ser una persona o puede ser un sistema informático, electrónico, donde tengas que registrar tus ingresos o tus salidas, ahí es cuando en un momento dado te puedes tú hacer correspondiente a trabajar en un esquema diferente, porque no lo necesitas, porque en realidad tú ya no requieres de un sistema externo para vigilarte, sino que tú libremente, de acuerdo al compromiso que tú adquiriste, sabes que si tienes un compromiso de ingresar a las 8 de la mañana, te presentas a las 8 de la mañana. Y si tu compromiso es cumplir hasta las 4 o 5 de la tarde, pues a esa hora tú cierras tu ciclo y tu compromiso. Es muy interesante porque para llegar a vivir este tipo de correspondencias hay un sitio que se llama Lealtadlandia. Y para llegar a Lealtadlandia, pues en realidad lo que tenemos que hacer es precisamente volvernos gentes confiables, gentes Sí, bueno, leales, ¿no? para poder ser leales habremos tenido que ser antes desleales para saber lo que es la deslealtad y luego poder conocer la lealtad. Esto que has dicho, Italio, que aquí quien no haya sido desleal que tire la primera piedra y quien la tire es porque no lo sabe. Total. Eso es porque como no nos han enseñado qué es eso, nos han enseñado sobre lo que le conviene al otro que uno haga para así ser leal. Y una cosa importantísima que decía Gerardo es que no dejemos nada al supuesto, sino que hagamos acuerdos, Que que no nos hagamos sentemos a hacer suposiciones. acuerdos, que no estamos acostumbrados a hacer acuerdos. Y un acuerdo que a mí me pareció súper interesante, ¿no? Que decía Gerardo, se tiene que acordar porque lo damos por sentado y lo damos por hecho, es, por ejemplo, para irnos en un caso extremo que nos va a resonar a todos, la exclusividad sexual. ¿A qué me refiero con exclusividad sexual? Pues a que mi pareja no vaya y se acueste con alguien más, ¿no? Y Gerardo lo decía así tajantemente, tienes que sentarte con tu pareja y no darlo por supuesto, sino Acordarlo, platicarlo. no darlo, por Oye, mira, supuesto. vamos a platicar de esto, ¿no? ¿De qué te Ajá. parecería a ti? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? O de vez en cuando sí, de vez en cuando no. Lo que decía Gerardo es que en el universo todos los acuerdos son respetados por el propio universo, pero tienes que sentarte y tienes que acordarlo. Y una vez que lo acuerdes, lo cumples. Y si estás imposibilitado a cumplirlo por Lo cualquier motivo, compensas. no lo rompes, no, te sientas y lo negocias. Oye, mira,
Hace 2 meses acordamos esto, pero no estoy consiguiendo cumplirlo. Nos sentamos y lo platicamos para ver si podemos conseguir un acuerdo diferente donde nos sintamos bien los dos. Esa es la característica de las civilizaciones de cuarto nivel que comenta Gerardo, y no las de tercero, que están regidas completamente por las normas y que son las que vivimos todos los días, ¿no? Todos nosotros. Vuelvo otra vez y tal a propósito de lo que acabas de decir, que no nos dé pereza hacer acuerdos. Porque ¿cómo se define la pereza? Huir de los conflictos. ¿Qué son los conflictos? En un momento dado, hacer el acuerdo es un conflicto de los que se llaman los buenos conflictos, que es acordar. Es decir, es necesario y tal, ¿sabes? Arriesgarse un poco. Es necesario romper un poco la inercia de la presuposición, porque la presuposición también es otro tentáculo de la pereza. ¿Estás de acuerdo conmigo en que es otro tentáculo de la pereza, Jorge? Sí, no solamente es un tentáculo, Isa, bueno, sí es un tentáculo, por supuesto, súper gordo, ¿no? Pero además es un pretexto muy cómodo para nosotros, es un pretexto inteligente, además, porque, Cómodo, sí, y además como para que, además podríamos perfectamente decir, ¿y yo por qué demonios voy a sentarme a hablar con mi pareja de exclusividad sexual? Si ya se entiende, si yo me casé con ella, pues entiende que, ya, qué y ya horror. está, y lo doy por Walt sentado y Disney, ya. sí, Walt Sí, sí, Disney. sí, así Ya. es. Bueno, pues muchas gracias, muy importante. Y voy a subrayar la pereza por todas partes a partir de ahora en mi vida, porque esa es la gran pasión, es que es la gran pasión. Y luego ya pues empezar también con la nuestra, porque entonces ahora es que ya no tenemos 3, tenemos 4. La nuestra, 2 flechas y la pereza. Para lo que se llama ir sobraditos. Dios mío. Claudio Naranjo, con el que estoy en estos momentos zambulléndome, dice que hay esperanza. Pero al final del todo. Entonces, la esperanza está en que si nos damos cuenta de esto, hay esperanza. Muy bien. Eso es lo que dice Claudio Naranjo, no lo digo yo. Vamos a comprobar. A ver el servicio. Esto también, aquí también suele haber muchas confusiones. Y uno piensa que estar en servicio es ayudar a los demás a que se sientan mejor. Gracias a mí. Y eso, bueno, esto que acabo de decir es lo más normal del mundo y tal, ¿sabes? No es ningún pecado capital ni nada por el estilo, es una manera de ser y tal. Hacer agradar a los demás para que los demás se sientan bien, y así me siento bien yo también. Pues estupendo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde voy a llegar para que los demás se sientan bien y se sientan bien conmigo? Puede hacer una confusión entre ayudar compulsivamente para yo sentirme bien, lo cual sería que ha entrado el ego, a estar en servicio. Es decir, hacer un intercambio siempre, a no violar la ley del dar y el recibir. Es muy importante porque si no se queda uno drenado. Si uno le regalas la energía a los demás, pues ya has regalado las energías, a volver otra vez a empezar. Y entonces ahí sí que está violando uno la ley del dar y el recibir. Y además esto es interesante, que parece como que es de ser muy bueno, pues produce horribles resultados. Porque se convierten a las personas en dependientes, porque además esas personas dependientes luego van a pedir más y no se van a mostrar agradecidos, y muchísimas cuestiones que pueden estar ocurriendo mucho más allá de lo que en un primer momento uno creía que estaba haciendo bien. Y ahí es donde vamos a mirar un poco qué se nos dice sobre el verdadero significado del servicio. Como siempre, es una actitud. Es una actitud antiqueja, es una actitud mucho más bonita que la del ayudador, mucho más bonita, que es el que pone bien a los demás por su actitud. Sin tener que hacer grandísimos esfuerzos. Porque cuando llega uno a un nivel de conciencia de servicio, de estar, vamos a decirlo vulgarmente, de buen rollo con la vida, esa es una gran actitud de servicio, eso es lo que se nos está pidiendo, nada más. Luego cada uno tendrá su modalidad y tal de manifestar ese bienestar con el mundo y con uno mismo.
No hay solamente un camino para ello. Cada uno tendrá su manera de hacerlo, su personalidad, su temperamento y sus gustos, sus comodidades, sus talentos para hacerlo. Es decir, cada uno va midiendo y sobre todo que no queremos ser los demás. ¿De acuerdo? Con ser nosotros mismos está estupendo. Eso sí, el ser humano aprende por imitación. Antes lo decía en el documento anterior, que los conflictos desaparecen cuando aprendemos de personas que saben más que nosotros. Pero el servicio significa una actitud. Hemos dicho antes que es muy importante hacer cosas. Una actitud, por ejemplo, de una persona, Jorge, yo recuerdo que el mejor terapeuta de mi vida fue un taxista mexicano, que me llevó desde el aeropuerto hasta el hotel, o sea, es el gran psicólogo universal. Sí, lo has contado. ¿No? Sí. Porque además, es que, ¿te acuerdas que llegué después de 38 horas y tal, sabes, por aeropuerto? Es una cosa espantosa y tal, ¿no? Sí, así. Tarde a todo y tal, y había un atasco de 1000 pares, ¿no? Y oye, tú, llegué zen completa y absolutamente, con un agradecimiento increíble. Lo más rico estar en México, por fin he llegado. Es decir, es impresionante tener correspondencia. Por eso digo que no hay que ser psicólogo, ni psiquiatra, ni maestro iluminado, ¿no? Con ser uno mismo es suficiente para poder alcanzar cuotas de estar en servicio. Entonces aquí es donde sí que es interesante saber que si uno está en servicio no va a tener problemas económicos. Eso sí que lo afirmaba Gerardo, eso sí que lo hemos comprobado nosotros. Y eso es muy interesante de saberlo. Y eso es lo que recomendamos. Que no sea porque no tengamos más remedio, que es como generalmente llegamos a adoptar este tipo de actitudes. Porque la vida nos presiona hasta el punto de decir así o así. Y entonces eso se puede llamar ley de la saturación o se puede llamar ruina económica porque la vida te está enseñando a volverte a reconstituir desde otro lado y muchas cuestiones tienen que ver, la gran mayoría, y como decías Jorge, cuando hablabas sobre que si en este mundo repartieran toda la riqueza entre todos de manera que todos tuviéramos exactamente lo mismo que los demás, un tiempo después empezarían otra vez las desigualdades. Por las actitudes que las personas tienen, tanto ante el dinero como ante la vida, como ante los recursos y como ante en general su relación con los demás. Y entonces volvería a haber las mismas desigualdades. ¿Por qué? Porque las personas que están en servicio no tienen problemas económicos. Se trasciende en la pirámide de Maslow, donde abajo está lo biológico, lo instintivo, el dinero para comer, porque si no, no se puede evolucionar. Si todo eso falla, bueno, pues vamos a resolverlo, es lo primero que hay que resolver. No podemos hacer un bypass espiritual. Y entonces llegar a esta actitud de servicio es haber trascendido en la pirámide de Maslow la base biológica de la supervivencia. Es decir, es dejar de estar en supervivencia, que es una sensación que se vive. ¿Qué va a ser de mí? El estar pensando a verlas venir y con este mundo tan incierto, y en no siento, ya hemos perdido el estado. Ya no estamos en servicio. Ya vamos a enseguida empezar a pedir, como niños. Eso es lo que viene a decir. La incondicional es un estado en el que toca crecer, toca hacerse un poco mayor. Toca dejar de estar en pataleta y toca ofrecerse para lo que se necesite de mí. No para lo que necesiten los demás de mí, sino para lo que se necesite de mí, que es diferente. Y uno tendrá que aprender a tener esa actitud. Para eso habrá que aprender a poner límites, aprender a delimitar, aprender las señales del cuerpo del otro para poder convertirse en un buen comunicador, para poder salir airoso de situaciones y para ofrecer lo mejor siempre sin reactividad. Esa es la actitud de servicio. Que nosotros llamamos, pues eso, no, es que voy a ayudar. A ver, ayúdate a ti. Jorge, también esto es otro de tus temas favoritos. Sí, Isa, efectivamente. Este módulo en particular me llena muchísimo, es verdad, me hace sonreír el alma y las carnes también.
Bien. Tiene que ver mucho conmigo, sí, la vida me ha llevado mucho por estos terrenos y es algo que he tenido que implementar mucho, entre otras cosas, para sacar adelante también mi propia vida, ¿no? Mis relaciones y mi economía también, efectivamente, porque aquí está muy asociado con el tema de la economía y de la queja y de la posición de víctima que muchas veces tomamos, ¿no? A mí lo que me ha estimulado tu introducción, Isa, es una cosa que mencionaba Gerardo no recuerdo exactamente el término, pero hablaba un poco como de cadenas humanas, ¿no? Y decía que todos estamos de alguna manera, somos eslabones y estamos relacionados y asociados con alguien que va a estar adelante de nosotros, que tiene un poco más de recorrido o de sabiduría. Y por otro lado, también va a haber siempre detrás de nosotros una persona a la cual le podamos echar un cable o tender una mano, brindar un apoyo, un hombro o acompañarle en su proceso. Entonces, en ese sentido, no existe persona en este planeta o en esta civilización que no pueda apoyar a nadie, que no tenga una posibilidad de brindar una palabra de aliento o acompañar a alguien que se encuentre en un momento o en una situación crítica. Y por contrario, no existe tampoco ninguna persona que se encuentre completamente desamparada y que esté liberada a su suerte y que no vaya a recibir el apoyo de alguien más cuando lo necesite. Esto sana y esto de alguna manera nos hace recuperar un poco la confianza en la propia vida, ¿no? Y en el hecho de que sepamos que podemos siempre brindar algo a la vida, que no nos sintamos que somos incapaces o que no tenemos nada para dar a la vida. Nuestra Eso, propia presencia es muy importante para el universo y el universo se va a encargar de colocarnos en aquellas situaciones donde podamos servir si nos colocamos en la actitud correcta, que es lo que tú has mencionado y que me parece precioso, ¿no? Tú te encárgate simplemente de colocarte en la actitud correcta, ¿no? Decía Rumi, este poeta persa, ¿no? Que la labor de uno consiste en ser como en una caña que se vacía a sí mismo para que entonces venga el músico y toque a través de esa caña o de esa flauta la música. Y la música y el músico no nos corresponde a nosotros nos corresponde limpiar el instrumento, limpiar nuestra caña para que aquello que es mucho más grande que nosotros se manifieste en la vida tan bonito hacia los demás. Ahí cuando nos colocamos en esta actitud que no es ni arrogante, ¿no? Eh, pero tampoco que te por debajea, que te pone por debajo, sino al contrario, ¿no? Que de alguna manera es una actitud preciosa en la cual yo soy un instrumento para que la vida se manifieste y logre a través de mí de una manera preciosa. Me encanta a mí esa parte. Así tan poética, así, ahora vamos a lo contundente que es Mario y tal, y yo me pongo de nueve y tal a mediar entre la poesía y la Venga, contundencia pues. y tal, ¿sabes? Para decir algo muy bonito y tal a propósito de lo que acabas de decir, que crecer es dejar de pedir y empezar a ofrecer. Es decir, y es que es muy interesante que nuestra actitud hacia la incondicionalidad adoptemos y tal, cuando nos veamos, pumba, cayendo otra vez en, ay, por Dios, si yo tuviera, o si a ponernos a llorar, pues, boom, de repente, empezarás a ver que lo que vas a pedir es lo que tienes que ofrecer. Además es que verificarlo, es que lo veréis, es increíble. Por supuesto, a lo mejor no es el mismo concepto, pero está absolutamente relacionado con tu actitud. Y entonces empieza a ser uno un creador en vez de un niño. Al niño se le dan las cosas, el creador las crea. Y eso es muy interesante y tiene que ver con esta actitud. Y además lo interesante es que podemos todos, y además de hecho la definición del ser humano es una definición que precisamente nos saca del mundo animal, porque somos capaces de crear realidades y los animales no. ¿De acuerdo? Es el neocórtex y nuestra manera de poder edificar futuro y traerlo al presente, en la cualidad intrínseca del neocórtex, que es a través de ello cómo hemos sobrevivido a los tiempos e inclemencias. Y era algo como instintivo. Es decir, no, el sapiens no pedía, era inútil pedir, era él quien se ponía frente a los elementos. Y eso es muy interesante también verlo. Sí, Mario, adelante. Antes comentabas una cosa, el tema del rezar, como rezar, y se abundar en esto, lo que estás ahora comentando, que es el pedir. Realmente lo único lícito de pedir es pedir información, es decir, cómo. Eso es lo que es
Me refiero a pedir supervivencia. Sí, ya. Pero bueno, nos han dicho que más vale enseñar a pescar que no darte los peces, ¿no? Pero si cuando pides, yo lo que pido, pues por lo menos dime cómo y ya me encargaré yo de hacerlo, pero ayúdame en el sentido de darme esa información o dónde puedo buscar y lo que sí, mi experiencia sí me dice que cuando pides información, la información te viene. Y si haces preguntas, la ley del 2 siempre te va a responder la vida, de alguna manera. Lo que pasa es que hay que estar atento a esa información que te viene. Hay la manera de pedir de neotenia, del bebé, y hay una manera no de pedir, sino más bien de buscar, ¿no? Efectivamente. Y si le hacemos ese pequeño matiz, a lo mejor entendemos mejor que son dos actitudes, una que es más infantil y otra que es más adulta. Claro, sí, pero fíjate, la gente suele pedir, pues eso, ay, que a ver si me da, como tú decías antes, una pareja rica, guapa y poderosa y que me resuelva la vida. Señor, por favor, resuélveme esto. Exactamente. Que me toque la lotería o que me pase algo para que se me resuelva esto. Y la Pero verdad ese es es el que pensamiento mágico que sigue fluyendo en nosotros desde nuestra parte más infantil, porque efectivamente el niño veía todopoderosos a los padres y a la vida y vivía en un mundo mágico en el que las cosas se daban. Y además cuando las pedía se le daban, ¿de acuerdo? En la gran mayoría de las veces. Y de una forma gratuita completamente, sí. Solamente por pedirlas y lloriquear un poco, pero que eso es lo natural. La cuestión es que nos hemos quedado fijados ahí. Ahí es hay un anclaje ahí muy grande. Eso es, ¿no? Entonces, para que no nos equivoquemos, nos hagamos un lío sobre si servimos o no servimos, o si estamos en servicio, o si somos buenos o lo dejamos de ser. Es una actitud. Es una actitud de ofrecerte para dar la mejor energía, el mejor rollito, el mejor buen humor, y si no, pues te quedas en casa, tal y ya está. Uno tiene derecho a tener un mal día, uno tiene derecho a tener un día de cabreo, de enfado, o de miedo, o de asuntos y tal que le preocupan, ¿no? Pero esto ahí, pues lo que hace uno no desparramarlo. Es decir, nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y eso también es muy interesante y es una actitud preciosa para no seguir siendo niños pequeños que llamamos la atención para que se nos escuche o para que se nos atienda o para que se preocupen por nosotros o para hacernos los interesantes, porque todo eso sigue siendo infantil. Y entonces esto poquito a poco pues es pillarnos un poco cuando lo hacemos. No consiste en que es más bueno quien no lo hace, no, lo hacemos todos. La cuestión es irlo dejando de hacer poquito a poco e irse pillando con las manos en la masa, haciéndolo, morirse de la risa y saber que bueno, que ahí estaba. Y la próxima vez veréis cómo seréis más consciente para ir viendo qué es lo que ocurre cuando volvemos otra vez a caer en actitudes infantiles o en leyes. Que calman constructos internos, como por ejemplo es el crítico interno, y como son voces que hemos creado para sentirnos obligados. Eso es muy interesante también verlos. Hemos creado voces para sentirnos obligados. Y entonces, bueno, pues habrá que hacerle coaching a esas voces, porque como ya han sido creadas, eso es lo que decía Kurt Mika, que era un profesor del máster que yo hago, era el del crítico interno, precisamente, además vino a Madrid las 6 veces que lo hicimos presencial, y eso es lo que hacía, es decir, ya que sabéis tanto sobre comunicación, sobre coaching y sobre conversación eficaz, pues emplearlo con vuestro crítico interno. Eso también sabes un poquito tú, ¿verdad, Mario? Sí, evidentemente, el crítico interno convive con los unos. Pero ahí ya le vamos domesticando un poquito y bueno, no le hago mucho caso y voy trascendiéndolo todo lo que puedo, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues yo creo que vamos a abrir entonces ahora micrófono y vamos a charlar un poquito, vamos a dar por terminado este módulo, hemos visto los conceptos más importantes que nos pueden llevar a la incondicionalidad.
nos hemos repasado, nos vamos a pasar documentación, mañana me voy a dedicar a copiar y a pegar, lo que vea que sea más interesante y que vaya más al núcleo, porque son folios y folios y folios y folios, y se puede hacer un poco largo y pesado, sobre todo porque son transcripciones de clases que ha dado en las que se repite mucho y hay otras voces que no se entienden muy bien y, en fin, voy a hacerlo bonito para que por lo menos nos llevemos lo más importante de este taller. Y acordarnos, bueno, pues que la antifelicidad o la anticonsciencia principal puede ser esto que hemos hablado sobre la lascivia, sobre una actitud narcotizante y sobre una actitud en la que uno prefiere seguir teniendo poquitos réditos a un gran rédito, un cortoplacismo. Que también puede en un momento dado, estamos en la era de la rapidez y en la comida rápida y de todo rápido, el hecho de, bueno, pues esto, no hacerlo por eso mismo y agarrarnos a ello. Ese puede ser nuestro mayor enemigo, lo digo en serio, lo he comprobado, lo he verificado. Y bueno, también instintivamente os diré que puede haber diferencias en las maneras en que las personas pueden registrar la lascivia, ¿no? Porque diréis, si un transmisor está siempre de un lado para otro, pero a veces no está haciendo nada, no está avanzando, al contrario, está retrocediendo. A toda velocidad y tal, ¿sabes? Pero no, no quiere decir que tengamos menos lascivia los transmisores, no. ¿De acuerdo? Puede notarse más en un conservación, en un momento dado, algunos de los síntomas, que es ponerse muy robótico, sería uno, y en otro tumbarse en un sofá y empezarle a darle exactamente igual el mundo. Algo que también hay que chequear. Y luego sobre un navegador, pues no establecer las relaciones adecuadas y no estar en lealtad, porque aquí sí que se aplicaría en un momento dado este término, ¿no? Con respecto a las relaciones que uno tiene, ¿no? Así que en cualquier caso yo creo que sería pues un poco lo que podríamos hacer. ¿Os acordáis que el otro día dijimos uno? Bueno, os dijimos sobre las 7 herramientas del amor que eligiéramos uno, y ahora os digo que en cualquier caso si no sabéis qué elegir esto, porque desde luego ahí os vais a encontrar con muchas cosas muy interesantes. Y bueno, pues vamos a ver quién quiere contar un poquito cómo va a encarar su verano, su continuación, porque verano es en mi país, Italia, aquí en la franja europea, pero en otros es invierno, ¿verdad, Inés? A ver si funciona tu micrófono. A Inés nos habla desde Uruguay y es la pintora de mis nietas. Es la que ha hecho todos los cuadros. Sí, es ella. Y me los manda y tal. Ella es que como las distancias se han ido acortando tanto con todas estas inventos increíbles. Ahí la tenemos, Inesina. ¿Qué tal? Bueno, yo acá con mi invierno, no sé si me ven, no sé si... Poquito, sí. Ah, ¿se ven algo? ¿Dónde está? Acá desde mi invierno los saludo a todos. Y bueno, tan agradecida, ¿no? Por todos estos módulos maravillosos. Y bueno, sí, lo que decís de los retratos, bueno, con todo ese amor que le pongo, la verdad que es una maravilla que también tengo que agradecerte. Porque bueno, el poder hacerlo y con esas criaturas, por favor. Y bueno, en cuanto a los módulos estos, que trato de no perdérmelos, pero obviamente acá cuando ustedes son las 8 de la noche, acá son las 3 de la tarde, que estamos en el fragor de la batalla. Bueno, en fin, pero si no, después los veo. Claro, no es lo mismo verlo después. A mí me gusta estar acá con ustedes, como si estuviéramos en la clase, toda esa cosa. Inés lleva también luchando con las leyes y tal, pues casi lo que llevamos Jorge y yo y tal, porque llevamos muchísimos años peleando. Sí, sí, sí. Oh, sí, yo con la ley de correspondencia, con la ley de advertencia. La ley de correspondencia te ha sentado fatal siempre, Inesina. Siempre. Y la de advertencia, cuando la ley de la correspondencia. Sí, y aparte, y la de advertencia, que cuántas advertencias nos da la vida todo el tiempo, y uno mira para atrás y dice, ¿por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice caso con tal cosa? Bueno, y uno acá con estas leyes, bueno, como que lo tiene todo englobado.
No te Y deja bueno, escapatoria, niña. no, estamos ahí adentro y bueno, hacemos lo que podemos. Pues no nos damos cuenta porque vamos narcotizados. Claro, La sí, pereza y tal, claro. nuevamente, para que vayamos viendo ejemplos, ¿sabes? Claro, y tal, les Claro. digo, vamos ahí con la loca de la casa pensando en no sé qué y tal, En ¿sabes? Porque no nos todo, damos cuenta. en todo junto. Porque aparte los cuatro pensamos en imágenes, pensamos en colores, qué sé yo. En el caso mío, obviamente, ¿no? Yo digo los cuatro porque somos muy de crearnos un mundo y andar por ahí pensando en todo ese mundo y bueno, qué sé yo, de pronto cuando bajamos era Los todo esto. cornevianos somos los que nos retiramos junto con los 5 y con los 9, sí, efectivamente. Sí, Y lo hacemos sí, muchas veces mentalmente y tal, ¿sabes? Y adiós, mundo cruel, exacto. independientemente de quién haya alrededor, y es terrible y tal, ¿sabes? Porque luego hay que bajarnos Sí, y a ver quién nos baja. claro, claro. Ya. Pues también Bueno, tiene un pequeño toquecito la pereza en estar todo el día dándole que te pego con la cabeza sin hacer nada, ¿eh? Porque en la cabeza uno cree que hace y luego no hace. Pues muchas gracias por darnos tu bueno, testimonio, niña. un beso muy grande para todos y muchísimas gracias. A ti, Nes, que Muchas gracias. ahí también Muchas nos has gracias. estado durante todos estos años dando muchos ánimos en Facebook, Muchísimos, estando, incluso en el muchísimos, YouTube, muchísimos de vez en cuando años. hay pequeñas anotaciones tuyas. Sí. Muy bien. Es Marta, cariño, cariño, cariño. gracias. Y nosotros a ti. ¡Mua! Gracias a todos. Cariños a todos. Marta, adelante, Marta. Martínez, Hola, ¿qué tal? yo quería deciros que sobre todo este último taller me ha gustado mucho, que quizás los temas, ¿no? Como 4 me gusta, que es la lealtad, que es el ofrecer, que es el amor incondicional, eh, el servicio. Aunque esté lejos de esto, pues es como que me hace ilusión, ¿no? Esta parte, como está un poco en el ideal del yo todavía, pero bueno, también está bien que me encuentre con cosas que me ilusionan, porque cada vez que empiezo a pensar en las leyes, llego a la conclusión que siempre es el mismo tema, que como no acepto, ya puedo entender esto, lo otro, que es que no acepto. Y entonces estoy dándole todo el rato, desde el miércoles pasado, a cuál era la herramienta que escogía, que finalmente sería el agradecer, y como a hablar del objetivo. Entonces el objetivo era un poco difícil de poner, que era dejar de estar tan pendiente de mis síntomas físicos, por encontrarme mal. Estoy todo el tiempo, bueno, es como me da síntomas, las dos enfermedades, pues estoy todo el rato conectado con ellos. Entonces no sabía cómo hacerlo y hoy, Jorge, cuando has dicho que también se podía ofrecer, ¿no? A partir de esto del orar, una situación dificultosa que estuvieras atravesando, como la enfermedad, ¿no? Y he intentado apuntar lo que has dicho, que no me ha salido muy bien. Después esto lo tengo que, bueno, no me ha dado tiempo, ¿no? Porque no lo he integrado. Y creo que voy a enfocarlo por aquí, ¿no? Como ofrecer la enfermedad y estar dispuesta a que la vida me diga lo que tenga que aprender, porque yo estoy enterrada en dejar de estar enferma y no estoy mejorando nada, y entonces ya veré, ¿no? Junto con esto que has dicho tú, Jorge, hoy, y con las citas que tengo con Isabel individuales, cómo puedo tener este objetivo para este verano. Y a mí también me gusta estar en la clase en directo, porque es otra cosa, de estar aquí todos juntos. Y muchas gracias por todo este curso y hasta septiembre. Muchos besos. Muchísimos besos para ti, Marta. Has visto que cuando no vienes te voy a buscar y tal, le mando a Geno y tal, ¿sabes? Para que se vaya para allá y tal, que se nos ha despistado Marta.
porque nos has animado muchísimo, siempre, incluso hasta con tu miedo a que termináramos y tal, ¿sabes? Es decir, era para nosotros un feedback y tal, ¿no? Y cuando algo a uno pues le gusta o por lo menos le hace a uno estar 1 hora y media de su vida, es una gozada. Y tú que eres navegadora además con gente y tal, ¿no? Porque eso es una de las cosas que más a un 4 navegador puede dolerle, y es la soledad de la enfermedad, que es que generalmente uno se hace poco grato y tal, ¿no? Porque uno está enfermo y se encuentra mal, ¿no? Y entonces para un navegador eso es trágico. De todas formas, Marta, te diré que tú eres muy querida y todo lo que yo he escuchado sobre ti siempre está relacionado con gente. Muchas veces los navegadores os creéis más solos de lo que tenéis como esa paranoia, incluso incluso no, los 4 navegadores. Jorge, ¿tú también tienes esa paranoia o te ha saltado alguna vez? Porque Sí, sí, sí. Inés sí que asiente. Sí. Sí, 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 es algo que está ahí presente, ¿no? Es que además esta también ya es característico del 4, que independientemente de que tengas a 20 o 30 personas a tu lado, el tema de la incomprensión es como que lo que va a estar ahí. Entonces, no tiene que ver necesariamente con alguien físico, sino que es que me da igual que estén 8, el tema es uno, pero que me entienda, ¿no? Y bueno, pues el problema es encontrar ese uno que te entienda, ¿no? Ya te puedes, sí, yo creo que lo mejor es morirse de la risa definitivamente, porque... Pues no, pero no es la queda de otra. paranoia de creer que uno está solo y no lo está. Así es, Eso es lo así que te estoy es. preguntando, porque ahí sí que el instinto y tal, porque mi sensación de soledad no es la misma que la que tiene Marta o la que tienes tú o la que tiene Inés, porque No, la no, soledad de un transmisor es diferente. completamente, Isa. Y en concreto lo que tú dices, sí, es verdad que está ahí esa sombra constante, ¿no? De sentir que, y sobre todo cuando uno va caminando, Isa, cuando uno va caminando, cuando uno va cambiando y cuando va cerrando también ahí ciclos con algunas personas y todo, te va quedando ese saborcito de, bueno, ¿y ahora qué solo me estoy quedando, no? ¿Qué solo me estoy quedando? Y como que ya no encuentro resonancia en mis relaciones con el resto de la gente. Sí creo que pueda estar muy asociado con el instinto. Y también está muy asociado con creencias irracionales sobre que cuantos más amigos tengas mejor, cuanta más gente tengas conectada, más seguro te encontrarás. Y este tipo en un momento dado de decretos que hayan podido insuflar, que a lo mejor no le han llegado a los otros hermanos, pero que sí que le han llegado a los navegadores, ¿no? Porque los padres hemos ido diciendo contradicciones continuas, que han ido siendo pilladas por unos y por otros dependiendo de lo que le llega a uno, ¿no? Y lo que le llega a otro. Es decir, lo que dice un padre y que tiene 3 hijos, lo escuchan 3 personas y son 3 discursos diferentes, ¿no? Y ahí es donde está la historia de la psicología diferencial, ¿no? Y luego la soledad de un conservador también es otro tema, también y en caso de 4 o en general, ¿no? Es decir, que cada uno registra su propia soledad en función, por supuesto, de su eneatipo, pero de una manera en la que el instinto y tal toma cargo, además de esa actitud. Y eso también, bueno, pues puede ser revisable. Es un mundo en donde nos encontramos muy solos todos en algún momento. Y no vamos a saber lo que es el contacto, el verdadero contacto, hasta que no sepamos lo que es la soledad. Es un mundo de contrastes y es que hay que pasar por la sombra para luego apreciar y ver y saber lo que es la luz. Y Marta, tu registro de soledad ha sido muy fuerte. Ha sido un ataque frontal, que es el que te ha hecho ese demonio y tal, ¿sabes? Yo también registré en otra época un estado parecido, que no igual. Pero sé lo que puede llegar a ser, ¿no? Y además acordaos que uno de los miedos instintivos básicos es el miedo al abandono. ¿Os acordáis el año pasado cuando hablábamos de sus 4 majestades? Miedo a perder, viscerales, miedo al abandono, emocionales, miedo a enfrentar, mentales, y miedo a la muerte debajo de todos. Y luego que además rondábamos y tal por los otros miedos, independientemente de si éramos viscerales o mentales o emocionales en un momento dado, y que eran muy fuertes y que estaban en la base de aquello que fue necesario cuando estábamos en la naturaleza salvaje, pero en la civilización humana ya no.
Y entonces es interesante pues verlos y ver que es que están ahí, es decir, no que te los han insuflado, que tengan razón, es que están ahí porque siguen escritos en tu bagaje instintivo. Y un ítem de desarrollo personal muy interesante es ver cómo uno hace para dejar de tener esa angustia y hacer una cierta reprogramación para no estar estoy solo, y luego que eso signifique estar abandonado. Estar abandonado desde el punto de vista reptiliano es la muerte. Claro. En una especie social. Porque es quien queda fuera el que se comen los depredadores. Seguro. Que generalmente suele ser el herido o el viejo, porque en la naturaleza no existe la compasión ni la ética. No. Y eso no quiere decir que sea malo. Y nosotros nos hemos traído a nuestras relaciones todo ese bagaje instintivo, y eso es muy fuerte. Y si ahora dicen que lo acaban de descubrir, no es cierto. De esto se habla desde hace... Espero que no esté comiéndose a mi gato, el perro de al lado, que acaba de ladrar. Bueno, esto, y chequeemos por ahí, porque además decía Gerardo, y cuando lo estudiamos y lo oímos, es muy salvaje, es muy fuerte. Es decir, esos, los ataques, quiero decirse, de esos miedos, que en un momento dado se le cuelan a uno en la vida, y luego a ver cómo se lo saca uno, porque es muy, muy endógeno además, ¿no? Y es muy visceral. Y yo creo que todos estamos haciendo grandes avances. Yo te felicito, Marta, yo estoy muy contenta contigo, la verdad, y además estoy muy contenta de ti y tal, y también estoy muy contenta de mí de estar contigo. Y eso quiero que lo sepas, porque a mí me encantan las personas que como yo en su día tuvimos que hacer un enorme esfuerzo para reflotarnos. Porque hay muchas depresiones que no son depresiones emocionales, queridos amigos. La auténtica depresión no es una depresión emocional. La auténtica depresión es la depresión visceral, la que tiene que ver con la pereza, la que tiene que ver con tirar la toalla, la que tiene que ver con que me doy pereza yo. Y esa es la que en un momento dado puede llegar a ser denigrante de lo físico. Es decir, el cuerpo llega a un momento en que a lo mejor también tira la toalla. Y somos muy jóvenes y hay mucho espíritu y sobre todo hay mucho que hacer. Es como siempre lo resolvía Gerardo, es que hay mucho que hacer. Estamos aquí, todos deprimidos, colgándonos de un árbol y hay muchísimas cosas que hacer. Muy bien, ¿alguien más quiere contar su experiencia? Jorge, si tienes algo que decir. No sé si ya llegó Felipe finalmente no llegó. O Jorge, o Mario, o alguien. Sí, a adelante. mí me parece precioso el mensaje nada más que has transmitido, Isa. Yo me quedo con ello también porque creo que en este tema del reconocimiento que también nos hace a veces tanta falta, ¿no? En el hecho de también hacerle saber al otro que aquí estoy, ¿no? Que aquí estoy y estoy contigo. Es tan bonito también, ¿no? Y que lo sepamos, que somos correspondientes también con estos mensajes que nos llegan, ¿no? Entonces, así como le ha llegado ahora a Marta, pues seguramente nos está llegando a todos y cada uno de nosotros ese mensaje, ¿no? De que cada uno de nosotros somos importantes y por algún motivo estamos también en esta experiencia de vida, ¿no? Entonces, pues nada más, agradezco mucho el mensaje, me llega también personalmente mucho y qué bonito que ha sido. Tenemos por ahí a Griselda. A Griselda que ha levantado la mano. Sigue sin dar la cara. Adelante, Griselda. ¡Hombre! Aquí la tenemos. Hola. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy agradecida por todas sus enseñanzas. Y estoy siempre al pendiente de sus clases porque aprendo mucho. Y por eso levanté la mano para agradecer porque se está concluyendo este curso. Y me llevo mucho satisfacción de todo lo que han compartido. Y como ustedes vieron, yo casi nunca tengo la pantalla porque yo soy 2 conservación y no quiero que me vean.
porque me da pena, no quiero que se metan en mi privacidad, porque al momento que abro la Es porque no estás lo suficientemente pintadita y arregladita y tal, ¿no? Y exactamente, ahorita ando que nos muy, conocemos. sí, y también cuando hablo lo justo, lo que es, porque tampoco me gusta estar a cada rato dando mi opinión. Y lo que he aprendido precisamente es que la vida es una escuela. En esta escuela hemos venido a aprender a vivir, a aprender a ser feliz. Y yo he aprendido a poner límites, que como un 2, conservación que soy, yo fallaba mucho con esos límites porque yo no les ponía un alto, porque yo creía que si yo les ponía un alto ya no me iban a amar, ya no me iban a aceptar, y todo eso lo he aprendido. Y ¿Desde dónde ahorita nos hablas? ¿Desde dónde nos hablas? yo estoy en Matamoros, Tamaulipas, México. Griselda es psicóloga, es una de las grandes pioneras en México de la psicoterapia con caballos. De hecho, ella ha tenido un centro ecuestre en donde trataba con niños y la comunicación, y como psicóloga, y también se ha formado y ha venido a España y ha estado en todas partes y en todos los congresos formándose. Tiene 2 hijas y es una tía estupenda. Luego, si quieres lo del dog conservación y ponerte a parir y esas cosas, pues vale, venga. Pero debo decir que tenemos también el gran honor de tenerte por aquí, Griselda. Sí, muchas gracias, gracias por, como les vuelvo a repetir, por sus enseñanzas, y a los compañeros por compartir sus experiencias y por hacer sus aportaciones. Muy bien, esto pues qué rico el por fin haberte visto la cara, y que a pesar de que nos hayamos metido en Tamaulipas, pues nos has dejado, nos has abierto una puertita para que podamos verte. Muchas gracias, niña. Gracias, gracias a A ver, todos. ¿quién más hay Saludos. por aquí que quiera hablar? No sé, a lo mejor Marta Andreu quiere hablar. Ay, pues mira lo que me ha hecho Isa, no quiero, tierra, trágame. Adelante. ¿Qué tal, Marta? Desde Barcelona. Muy bien. Barcelona, sí. Pues, bueno, están haciendo un descubrimiento todas estas sesiones, y son de verdad enseñanzas que te hacen reflexionar mucho, ¿no? Y te tocan, ¿no? Y yo, pues lo voy integrando muy poquito a poquito. Pero y es un gusto poder estar con todos vosotros. Una ingeniera especialista en cartografía, que tiene un puestazo y tal, en donde además se están dejando crear, y todo lo que ella está aprendiendo, y está metiendo el desarrollo personal y lo que aprende y tal en sus relaciones, también en sus proyectos empresariales. Es valiente. Y aquí la tenemos con su cinquito colgado ahora mismo, queriéndose ir corriendo, ¿no? Y lanzándome un misil por el WhatsApp. Marta, ¿a que no? No, ¿A que no? tengo el móvil en la otra punta y yo no te envío nada. Nada, para que aparezca aquí la amiga, para poner en un aprieto a alguien, ¿no? Qué rico, que no has faltado también. Yo siempre veo los excels de quienes tengo que, para que no se repita luego y veo quienes repetís y tal, y tú estás siempre repetida. Y veo quién se interesa, hay quien habla y quién está, y tú eres una de ellas, Marta. Entonces, todas estas cosas que estéis vosotras y todos los que han hablado hasta ahora están desde que empezamos en 2020. Empezamos justo 2 meses antes de que empezara la pandemia. ¿Te acuerdas, Jorge? Sí, estábamos con Cristina Moreno, sí. con Ariadne, y llamábamos a gente de alumnos de leyes de Colombia, que era de donde estaban todos mis amigos, para que vinieran a contarnos leyes universales, y hasta que empezamos a animarnos a hacer nuestro grupo nosotros. Ha ido como en evolución todo esto, ¿no? Y bueno, pues vamos a echarlo todos un poquito de menos de vez en cuando, tener nuestras leyes, pero también hay que parar.
De vez en cuando hay que hacer un stop en las cosas para que por ley, por espacios vacíos, tengamos nuestro laboratorio. Ahora entramos en laboratorio, y es muy divertido. Y las instrucciones ya las hemos tenido, sobre todo para observar, no instrucciones de hacer cosas, sino de cómo se hace y cuál es la actitud adecuada. Y hemos elegido además también una de nuestras llaves. También nos hemos comprometido a mirarnos un poco el tema de la pereza. Y eso pues también estará, pues, y todo eso se pondrá en marcha si no nos tenemos miedo. Lo que no tenemos es que tenernos miedo. Aunque nos veamos más de repente más perezosos de lo que creíamos que éramos en un momento dado, o aunque nos pillemos con las manos en la masa de cosas que negamos que hacemos, y este tipo de contradicciones, lo mejor es conocerlas. Y lo horrible es que queden en la sombra, porque tarde o temprano van a aflorar. Y cuando es muy interesante pillarse. Que luego además es que se aprende muchísimo, no hay que tenerle miedo, de verdad os lo digo, hay que vencer ese miedo al autoconocimiento. Es muy importante, es incluso para... ¿quién puede haber más importante que tú, ni más interesante que tú? En un momento dado. Solamente a las madres nos ocurre con nuestras crías cuando todavía son dependientes. Y eso se llama oxitocina. En realidad hemos venido a conocernos a nosotros y cuando ya nos hayamos conocido, estemos en proceso a conocer a los demás. Yo oigo gatos maullando y tal, yo no sé si estoy paranoica. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos y a desearos que paséis un tránsito de 8 semanas. Volveremos en septiembre. Ha sido para nosotros un enorme placer haberos podido servir. Vosotros también nos habéis servido a nosotros, en el sentido de que hemos tenido que estudiar muchísimo para poderos dar la cara y nos ha servido muchísimo el podernos escuchar hablar. Para nosotros también es continuar y animarnos a hacernos el trabajo e incluso empezar desde el principio con algunas cosas. Con lo cual, pues yo creo que todo esto ha sido recíproco, tal y como dice la incondicionalidad, que sea recíproco. Mario, pues muchas gracias por habernos acompañado durante todos estos meses. Gracias a vosotros y como palabras para despedirme y desearos todo lo mejor este verano y nada, amar mucho, incondicionalmente y fuera miedos, que el miedo es lo contrario al amor. Y aquí estamos para amar y respetarnos y amar, simplemente. Eso es, trascender los miedos y enfrentarse a ellos con valor, simplemente. Un abrazo para todos y el mejor verano para todos. Hasta la vuelta. Y sus contundentes consejos y tal, ¿no? Además es que los necesitamos, los tenemos que tener de todas las modalidades, ¿de acuerdo? Es decir, más light, más contundentes, porque a cada uno le llegará como le llegue. Y a mí me va más lo del pasito a pasito. Que lo de lanzarme hacia el amor y tal, ¿sabes? Porque para empezar no sé lo que es eso, ¿no? Entonces, pues yo sé que es lo que tú dices, ¿no? Pero me interesa mucho que nadie piense que no esté capacitado para ello. Que puede ser otra de los tentáculos de la pereza. ¿Sabes? Cuando hablamos esto sobre las verdades más verdades, ¿no? Pero pasito a pasito. Vamos a pensar que vamos hacia el amor y que todavía nos queda para aprender. Muchas gracias, porque no ha sido fácil entre la farmacia, tu casa, de un lado para otro. Has tenido un año convulso, pero no nos has fallado. Siempre has estado con nosotros, haciéndonos compañía, Mario. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y A tú vosotros. también que tengas un gran verano. ¿Qué tal lo vas a pasar este verano, Mario? Dentro de poco, para final de mes, me voy a Asturias y fresquitos y pasarlo bien, y pasear por el bosque, la naturaleza y meterme en el Cantábrico para quitarme todas las manías. Para quitarte las manías. Mira, Con el agua uno fría se te tiene su quitan todas las terapia. malas ideas. Las malas ideas, de acuerdo. ¿No? Una vez Felipe y yo nos inventamos con un grupo de personas y tal, que había un musgo precioso, muy protegido, y dijimos, vamos a tumbarnos en el musgo y vamos a dejar que el musgo nos relaje. Oye, pues nos relajó. Nada como las hipnosis estas en la naturaleza, para que de repente y tal, salimos todos completamente enmusgados, que le estuvimos llamando durante un par de años, ¿no? Pero que el contacto con la naturaleza es increíble. Sí, y el agua a 16 grados te deja nuevo también.
Yo para eso prefiero el Mediterráneo, querido amigo. Soy más vaga que la chaqueta de un guardia. Yo no. A mí me gusta el mar a 26, 27, ¿verdad, Ana Claro. Barber? Sito Pons, como el Mediterráneo. Pero bueno, hay para todos los gustos. Muy bien. Bueno, pues, y Jorge, también tú, querido, esto. Vamos a irnos diciendo adiós ya hasta 8. Nosotros nos vemos este fin de semana, nos vamos a ver el mes que viene en Madrid, que hacemos taller. Es decir, Jorge y yo nos decimos nada más que hasta luego porque tenemos que programar algo, ¿no? Sí, hasta mañana realmente, Isa. Hasta mañana, pero bueno, pues así es, con gran cariño, Isa. Vamos a continuar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes, como lo comentas, Isa, por el espacio que lo creamos entre todos, ¿no? Este espacio que co-creamos y donde nos acompañamos. Mira, si tú hablabas de que no estamos solos, pues esta es una muestra fehaciente de que no lo estamos, ¿no? Y que estamos construyendo algo, ¿no? Paso a pasito, pian pianito, como lo comentas, Isa, pero aquí es donde se construye realmente esas civilizaciones que tanto añoramos de cuarto nivel, ¿no? Las construimos todos y cada uno de nosotros en nuestro metro cuadrado de influencia, que también hemos comentado, ¿no? Ahí con Mario, que le encantó esa frase, ¿no? En este espacio que tenemos nosotros a nuestro alrededor, así es como vamos construyendo día a día esta realidad que queremos ver. Esa realidad no se va a manifestar mágicamente, la estamos construyendo todos y cada uno de nosotros en día a día con nuestro pensamiento y con nuestra actitud. Y gracias a ti, Isa, como siempre, por hacer posible esto, ¿no? Como la gran directora de orquesta que eres, ¿no? Que es una de tus grandes cualidades que celebro y que agradezco y pues encantados de compartir contigo en estos meses. Hasta pronto. Muy bien, pues yo mientras que voy a ver si han despedazado a mi gato, que espero que no, y tal, y no ser correspondiente con el movidón que se está organizando ahí fuera, deciros que os quiero a todos y a cada uno, a Pino, que tampoco nos ha faltado, Patricia, Ana, Sito, Susana, Inés, Guille, querido, tú te has incorporado hace un tiempo, pero ya eres de los nuestros absolutamente, Ruth, Marta Martínez, todos los que estamos aquí, Paula, ahora también quiero nombrar, para que nadie se vaya sin, Patricia, que también te veo por aquí, Susana, os mando a todos un beso enorme, que lo pasemos muy bien y ya sabréis de nosotros. Me voy a tomar un tiempito para hacer los documentos y ya nos vemos en septiembre. ¡Mua! Adiós.